Con mucho gusto, adelante. Bueno, Javier, te dejamos entonces con el auditorio y te escuchamos Bueno, con mucho gusto. no sé si me tenés que autorizar, Luciano, para compartir pantalla. Ahí debe estar de Daniel como Ya anfitrión. está. Buen día, Javier. Un gusto verte. ¿Cómo te va? Buen De día. allá ¿Cómo estás, Daniel? del plan estratégico del 2020, cuando... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te recuerdo muy bien, Daniel. Un gustazo verte también. Bueno, tenés posibilidad de compartir pantalla y estamos grabando. Perfecto, perfecto, perfecto. No sé si se está viendo ahí. Sí. Sí. Voy a poner en pantalla completa, a ver si podemos, así lo vemos mejor. Bien. Bueno, antes que nada, de comenzar un poco esta conversación, que yo creo que, como dicen los centroamericanos, estamos en una vez más instalando conversatorios en el territorio. Y en este caso siempre para mí es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos temas. Y el agradecido soy yo por esta invitación. Siempre para mí es muy lindo charlar con los actores rafaelinos, que siempre están inquietos y son emprendedores en muchas áreas. Así que, bueno, la idea mía es compartir unas diapositivas que de alguna manera le den un marco a la conversación. Espero que no me vaya más de 20, 25 minutos y que tengamos un tiempo realmente para dialogar, para conversar. La idea es como provocar un poco con estas diapositivas, con esta charla, de manera que nos sirva un poco para eso, para abrir el diálogo. Por supuesto que si hay alguna pregunta que vaya surgiendo mientras voy hablando, ustedes con mucho gusto me interrumpen, incluso usando el chat, en fin. Yo no lo voy a estar viendo el chat, pero Luciano me ayudará o Mauri para ver si hay alguna pregunta mientras voy exponiendo. Bueno, el título ya empieza provocando un poquito, ¿no? Con el tema de las redes como el lenguaje de los vínculos. Yo creo que aquí hay una primera cuestión que me parece importante plantear. Hay una palabra clave cuando hablamos de redes, que es el tema vínculos. Las redes lo que permiten es establecer vínculos, y vínculos entre personas, fundamentalmente. Pero vamos al desarrollo un poco. Precisamente la organización del sistema humano tiene una variedad de comportamientos, de relaciones sociales. Una de las maneras de generar cambios es precisamente a través de sistemas autoorganizados, digamos, ¿no? Y permanentemente en la sociedad vamos encarando procesos que pasan por la estabilidad, el cambio, y en eso hay modalidades organizacionales novedosas, ¿no? En un marco que es el de la cultura de la complejidad. Es decir, para usar una expresión que un pensador francés muy importante, que es Edgar Morin, lo ha desarrollado muchísimo, ¿no? Que es el pensamiento complejo. Y en ese pensamiento complejo, pensar el universo como una red de interacciones. Y en eso hay un pensamiento clásico, digamos, que tiene que ver un poco, cuando miramos las organizaciones, con la metáfora piramidal, o sea, jerárquica. Las instituciones tienden a funcionar en forma vertical, en forma jerárquica, eso es lo tradicional. Y la red, la metáfora de la red, nos viene a poner arriba de la mesa un pensamiento alternativo, que es lo horizontal, es lo heterárquico, digamos, ¿no? Javier, Entonces, perdón, sí. ¿no? Te interrumpo 2 segundos. Creo que no se está. Me parece que pasaste de pantalla y quedó en la primera. ¿Puede ser? ¿Quedó la primera? Sí. Ah, mirá, qué raro, porque ahí estoy. ¿No se ve? Quedó como si fuera la presentación, pero vemos como el PowerPoint del programa, no la presentación ampliada.
O sea que no está pasando acá me está pasando a mí, pero mirá Bueno, vos. no, tenés que compartir, salí y volví a compartir pantalla con el Power por las dudas. A ver, voy a salir. Exacto. Mientras le damos la bienvenida a Nati, que se suma. ¿Ahí lo están viendo? Seguimos con la presentación, Javier, ¿no? Bien. Hay algo que no me permite pasarla, no sé por qué. A ver. Y además me dice que estoy compartiendo pantalla. A ver, reanudar presentación. A ver si. ¿Ahí la ven? No, se ve que está Ahí compartiendo moviendo la pantalla. la primera. Solo la primera. Y si seguís avanzando con esa, te movés ahí, a ver, movete a la segunda No, ahí. una sugerencia puede ser, Javier, deja de compartir la general. Sí. Y ahí a la izquierda del botoncito donde pusiste presentación en pantalla completa, hay uno que son como unas páginas. Esa es como una vista previa, por así decirlo. A lo mejor esa funciona Esa para lo que funciona y estamos la viendo podemos ver. nosotros. A ver, voy a dejar de compartir y vos me decís que, Mauri, que... A ver. Estás muteado, Mauri. En el PowerPoint ahí, abajo a la derecha está el zoom, a la izquierda está el botoncito de pantalla completa, de compartir pantalla completa del PowerPoint. Uno más a la izquierda hay como una de visualización previa, son como si fuesen un librito abierto. A lo mejor esa modalidad funciona para compartir. A ver, voy a ver si lo... ¿Ahí lo ven? ¿Ahora? Perfecto, mejor que ¿Sí? nunca. Bueno, Ahora sí. bueno, espero que ahora se pueda... Si yo paso a la siguiente, a ver si... ¿no ves? Se tranca de nuevo. Increíble. Nunca me había pasado esto. Pero bueno, a ver. Si Lo no, que podemos no hacer Solo amplíe que la pueda mandar pantalla, la trabajá con el presentación PowerPoint normal. por mail y la pase a ver, Luciano. vamos a hacer una cosa. Yo les mando por las dudas, le voy a mandar la presentación y que alguien de ustedes la vaya pasando. Vamos a hacer eso Sí, sí. Perfecto. para no perder tiempo, ¿sí? Luciano, te la mando a vos. Sí, perfecto. ¿Sí? Me voy a salir y vuelvo a entrar, ¿eh? Perfecto.
Bueno, ahí fue. ¿Me están escuchando? ¿Lo recibiste, Perfecto. Luciano? Ahí lo recibí, lo estoy bajando, perfecto. Bueno, gracias. Disculpen, ¿eh? A veces estas Por favor. cosas... ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. El tema que a mí tampoco me pasa. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Ahora Ahí se ve. vamos. Bien. No sé si lo querés poner en pantalla completa A ver si tenemos. o lo ven, si lo ven así, Ahí está. perfecto. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, un poco ahí está yo te voy indicando, Luciano, Perfecto. gracias. Bueno, un poco lo que les decía, esta idea del contexto en el cual ubicamos la modalidad de la red como una modalidad organizacional novedosa en el marco de esta cultura de la complejidad y del universo como una red de interacciones. Y una modalidad novedosa que de alguna manera se pone en diálogo, no es que es contradictorio, sino que se pone en diálogo con un pensamiento clásico que viene más de la metáfora jerárquica, digamos, ¿no? Pasamos a la siguiente, Luciano. Bueno, acá tomo una definición, digamos, una aproximación que lo hace una psicóloga social, que es Nina Davas, digamos, hay varias definiciones. Me parece interesante algunos conceptos que ella plantea. Esta concepción, dice Davas, nos habla de una forma singular de la relación entre las personas y su mundo. Se expresa en un lenguaje simbólico, producto de la vida cultural y del intercambio con el medio ambiente. Y es, en línea un poco con lo que planteábamos anteriormente, el resultado de la interacción global del ser humano con el mundo al que pertenece, el mundo de la diversidad, donde la integración solo puede aspirar a legalizar la legitimidad de las diferencias. A mí me parece muy relevante esto, ¿no? Porque de alguna manera nos habla de esta idea de hacernos cargo de lo diverso, de lo diferente. Y cuando nos integramos a una red de alguna manera, esas diferencias, digamos, no se eliminan, sino que esas diferencias se ponen en diálogo. Por lo tanto, aquí aparece esto de legalizar la legitimidad de las diferencias. La red es un espacio donde aquellos que la integran de alguna manera dialogan, interactúan, desde su especificidad, desde sus características propias, para tratar de llevar adelante objetivos comunes. Seguimos, por favor. No me lo pasa. ¿Qué pasará? Lucho, salite de la presentación general. Sí. Salite ahí. Volvé a compartir el PowerPoint. O sea, Sí, lo manejamos así. en el Power, y ahí en vez de ponerle el que parece una pantallita, viste que hay un símbolo abajo donde dice notas, comentarios. Sí. Está la visualización actual, después hay unos cuadraditos, después hay Sí. dos paginitas. Toca ese de las dos paginitas. Ahí va. Qué grande, Mauri. Anda ahora. Mauri, Sí. lo vamos, Mauri, la verdad, vamos a hacer un curso contigo, Mauri. No, es Me anoto como primer alumno. Bueno, Mario Robles, seguramente algunos de ustedes lo conocen, médico rosarino, que ha trabajado mucho sobre todo el tema redes en relación a atención primaria en salud. Él, asumiendo un poco esta visión de la psicología social, dice que redes son redes de personas.
Acá ya me interesa que ustedes vayan viéndose como parte de la red. Son redes de personas, se conectan o se vinculan personas. Aunque esta persona sea el director del INTI, del INTA, de un programa determinado, ¿no? Y se relacione con su cargo incluido. Pero no se conectan cargos entre sí, no se conectan instituciones entre sí, no se conectan computadoras entre sí, se conectan personas. A ver, acá pone el énfasis en ese aspecto, y no es que no se conectan instituciones, sino que de alguna manera pone el acento en las personas que representan esas instituciones. Y por eso dice Rovere que redes es el lenguaje de los vínculos. Por eso es fundamentalmente un concepto vincular. Me parece importante destacar esto, digamos, ¿no? El acento puesto en las personas que forman parte de las redes. Las personas con sus historias, con sus identidades, con sus trayectorias, que de alguna manera se encuentran más allá del cargo que ocupan en una institución determinada. Seguimos. Bueno, parece que está encaprichado. ¿No se ve la otra filmina? Ahora sí. Ahí está. Una red construye capital social, y acá me parece interesante vincular estas cosas, redes, territorio, capital social, cuando los actores involucrados en la relación de intercambio en un territorio determinado, como es el caso de ustedes en Rafaela y la región, porque ustedes además hablan de Rafaela y la región, acarrean distintos tipos de recursos que en la red se disponen para que estén al acceso de otros. Y vamos a ver un poquito esto de los recursos que se comparten como uno de los elementos que forman parte de la red. Esos recursos pueden ser o son realmente parte del capital que tiene cada uno de los actores que entran en relación, el capital humano con el cual ustedes llegan a la red, cualquiera de ustedes, cualquiera de los componentes. Pero también existen recursos que están incrustados en las redes de otros actores con los que ustedes interactúan, digamos, y sobre los cuales se tiene acceso directo o indirecto. O sea, es el marco de relaciones que van estableciendo, que ustedes están estableciendo desde la red con otros actores. Y esos recursos son tanto tangibles como intangibles. O sea, es dinero, es, digamos, financiación, pero es también, digamos, prestigio, trayectorias, es decir, hay una intangibilidad también presente allí. Eso me parece importante plantearlo, ¿no? Ahora, hay una especificidad. Nosotros cuando hablamos de redes, podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de redes de políticas públicas, digamos, ¿no? Creo que un poco, de alguna manera, la red que ustedes integran, ustedes lo dirán, tiene más que ver con una red vinculada a una política pública, que es la política de ciencia, tecnología e innovación. Pero tienen probablemente también algún componente de red social. Y vamos a ver un poquito más específicamente esto de las redes de políticas públicas. Y es un tema para mí interesante. En la medida que ustedes después quieran profundizar en alguna de estas cosas, podemos después en la conversación ver alguna literatura que les pueda ser útil. La multiplicidad de actores sociales, como ven ahí, que influyen en el proceso político, ¿no?, apunta al florecimiento de una sociedad multicéntrica. O sea, esta es la idea de la red, desde la idea de su acepción y vinculación con la política pública. Es decir, esta idea de sociedad multicéntrica, es decir, no hay un solo centro, ¿no? Metáfora jerárquica, vertical, digamos. Hay muchos centros posibles, digamos, que permiten núcleos de unión diversos que tienden precisamente a alterar los nexos tradicionalmente verticales entre Estado y sociedad hacia la búsqueda de relaciones más horizontales que, como veíamos antes, favorecen la diversidad, el diálogo. Entonces, como ustedes saben, la formación de estas estructuras multicéntricas, ¿no?, es decir, con nodos que van cambiando en el tiempo, digamos,
Hoy el nodo puede estar en una de las universidades, mañana puede estar en el INTI, en la Agencia de Desarrollo de Rafaela. El nodo va cambiando por esa flexibilidad de las redes. Y esto implica que se va configurando una nueva esfera pública, plural, abierta, la que surge tanto de un desplazamiento del nivel central de gobierno al regional y local y de la esfera del Estado a la sociedad. Esto me parece importante porque de alguna forma se van cambiando, digamos, esa visión vertical, sectorial, por un funcionamiento en una lógica más horizontal y territorial, que creo que es en la lógica en la cual se inscribe la búsqueda, la gestión que ustedes están haciendo o pretenden ir haciendo desde la red y que la vamos a ir conversando desde la visión de ustedes. Entonces, en ese marco, procesos como la descentralización, el fortalecimiento de la sociedad civil, convergen en formas innovadoras de gestión compartida de las políticas públicas. Y ahí creo que hay una cuestión muy relevante de cómo miramos la experiencia de las redes, como la de ustedes, en ese marco, digamos, de procesos que alimentan de alguna manera la posibilidad de cambiar el sistema de toma de decisiones, digamos, por formas más innovadoras de gestión compartida, digamos, o de gestión concertada. Seguimos, Luciano. Entonces, si uno mira la literatura, incluso vinculada específicamente a ciencia, tecnología e innovación en los últimos años, en el país, en América Latina, vamos a ver que ha aumentado la relevancia que se le da a la interacción y la articulación entre actores. Yo he tenido oportunidad de trabajar, por más que yo no soy un experto en ciencia y tecnología, he tenido la oportunidad de participar como parte del equipo técnico que generó aquí en San Juan la Ley Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ustedes saben que una ley nacional y una ley provincial que existe en algunas provincias, no en todas. No sé en el caso de Santa Fe si ya existe una ley provincial. Ustedes Sí, Javier, hay ley y plan estratégico ahora. Hay ley y plan estratégico, perfecto, gracias, Mauri. Bueno, entonces, a partir de esto, uno se fue acercando, ¿no?, a la literatura y uno ve que esta idea de la interacción, de la articulación entre actores, ha sido señalada por las distintas vertientes del enfoque del Sistema Nacional de Innovación en América Latina. Sin embargo, se ha señalado la persistencia, que es lo que ustedes ven en negrita ahí, de la linealidad en el enfoque adoptado por las políticas. Es decir, como que hay una persistencia de la verticalidad, de lo sectorial, y en este contexto la promoción de la articulación entre actores resulta primordial, y hay varios programas en América Latina que apuntan precisamente a esto. Entonces, a pesar de las limitaciones, se observa recientemente la creación de instrumentos para la promoción de la constitución de redes entre actores en varios países, entre ellos Argentina. ¿Y esto para qué? Para facilitar la circulación, el intercambio de conocimiento y también ganar en escala para compartir infraestructura avanzada, digamos. Esto es un poco lo que uno observa de la literatura en los últimos tiempos y de las experiencias que se están haciendo. ¿Qué es lo que se busca? Estimular el desarrollo de redes sectoriales de tecnología en los diferentes estados, promover la formación de grupos de trabajo entre gobierno, empresas y centros de investigación, los que al utilizar su sinergia incrementan la competitividad del sector productivo. Algunas de las cosas en las que yo me basé tienen que ver, por ejemplo, con el Centro Redes, digamos, que saben que es una de las de los ámbitos donde se investiga sobre estas cosas, que tienen que ver con una asociación civil, Grupo Redes, inicialmente vinculada a la Universidad Nacional de Quilmes, ¿sí? Seguimos, Luciano. ¿Y ustedes cómo se inscriben acá? Leyendo un poco la bitácora que amablemente me mandó Luciano, digamos, ¿no?
Ustedes dicen, la red es un ejemplo más de construcción colectiva, subrayo, que se da en la ciudad de Rafaela, y la región, que es un poco lo que ustedes apuntan, ¿no? Es fruto de una articulación público-privada, que no ocurre naturalmente, sino que es posible gracias a personas, y me gusta eso que pongan el acento en personas que trabajan, facilitan y generan las condiciones para que se materialicen esos diálogos y vínculos. De nuevo, palabras claves que yo voy subrayando en esto, ¿no? Construcción colectiva, personas, diálogos y vínculos. Dicen ustedes, es una iniciativa de encuentro para el conocimiento, el intercambio y el trabajo conjunto, que se basa en la importancia de la sinergia para saldar demandas y necesidades propias del territorio, la especificidad del territorio, digamos. Probablemente la red que funciona en Rafaela y la región no sea la misma red que funciona en la región de Cuyo, por ejemplo, ¿no? O que funciona aquí en San Juan mismo, ¿no? Nosotros ayer tuvimos la visita de Filmus, digamos, del ministro de Ciencia y Tecnología, para inaugurar el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua. Estamos con una crisis hídrica muy importante aquí en la provincia de San Juan. Y fíjense ustedes que este centro surge a partir de una articulación entre distintas instituciones, el INTI, el INTA, las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de abordar en forma conjunta la crisis hídrica que viene repercutiendo fuertemente en la provincia desde hace 4 o 5 años, ¿no? Es decir, ¿y para qué? Para pensar justamente soluciones a mediano y largo plazo para el manejo sustentable del recurso hídrico, digamos. Ese centro va a funcionar en la sede del INTA, pero a través de un comité que en realidad es una red entre distintas instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué se logra con eso, dicen ustedes? Una interacción entre el sector científico, el sector del conocimiento y el tecnológico, que permite pensar e introducir innovación en las empresas y en el territorio. Bueno, a mí me parece que hay una línea con lo que venimos conversando en esto que ustedes acá desarrollan y que después desagregan en las líneas estratégicas, en los programas concretos que están llevando adelante, sobre lo cual vamos a poder conversar inmediatamente que yo termine con esto. Ahora veamos un poquito ya, para ir redondeando esta exposición, algunas cuestiones que me parece a mí vale la pena compartir, que la literatura nos aporta en términos de cómo funciona una red y qué elementos componen una red. Básicamente hay 5 grandes elementos, por lo menos que a mí me parece importante destacar. Actores y sus relaciones, los recursos, las reglas, las percepciones y los resultados. Veamos un poquito cada uno de ellos. Los actores son los vínculos entre ustedes, los componentes de la red, que generan interacciones múltiples, no solo entre los integrantes de la red, sino con aquellos y aquellas con las que la red se vincula también por fuera de la red. Los recursos no son solo los financieros, tienen que ver con el estatus, con la legitimidad, con el conocimiento, con la información, con el dinero, con las trayectorias. Su distribución de esos recursos determina los juegos en la red, pero a su vez el juego puede cambiar la distribución. Y no es un juego de palabras, me explico. En la medida que la red funciona, uno va a la red con una carga, con un acumulado, pero el funcionamiento de la red, el juego de la red, permite que, yo vengo con un importante conocimiento, pero voy traspasando ese conocimiento a otros, y otro me pasa información, o me pasa financiación, o yo vengo con una legitimidad determinada que la voy a compartir con otros. Es decir, el juego de la red permite de alguna manera cambiar la distribución inicial con la que se entra a la red. Y esto me parece muy relevante por esa flexibilidad inherente al trabajo de las redes. Las reglas. Acá no estamos hablando de un estatuto, de una personería jurídica, más allá que
la mayoría de las instituciones que ustedes representan lo tienen, pero la red funciona por procedimientos generalizables, explícitos, muchas veces implícitos, que se usan en los juegos. Generalmente son ambiguos, se interpretan y cambian en la interacción. Eso le da a la red un funcionamiento ágil, que no tiene que ver con un estatuto rígido, una personería jurídica rígida que hace a veces muy difícil el funcionamiento. Tiene sus ventajas, pero tiene también sus riesgos, lo vamos a ver. Las percepciones. Los actores poseen percepciones, definiciones o imágenes de la realidad que inciden en la interpretación y evaluación de las acciones propias y de las ajenas. A ver, cada uno va a la red con una historia. En los lugares relativamente pequeños, donde funciona la gestión de proximidad, nos conocemos. Nos conocemos con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con una historia de relaciones. Por lo tanto, vamos a la red con ciertas percepciones de entrada, con ciertas imágenes del otro, ¿no? Que, bueno, obviamente eso va a incidir en el funcionamiento de la red y hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, y no puede estar al final menos importante, los resultados. ¿Qué son los resultados? Son las medidas, son los productos que se producen en la relación, en el juego. Y acá viene una cosa importante: no hacer o bloquear es también un resultado. Y acá viene un tema que me parece relevante, y es que es legítimo que los integrantes de la red se pregunten en algún momento cuál es el valor agregado de la red a lo que yo ya estoy haciendo. ¿Hay un valor agregado? ¿Eso permanece, persiste en el tiempo? ¿Fue un momento determinado y se agotó? Bueno, y son preguntas, me parece que nos tenemos que ir haciendo en la medida que analizamos cada uno de estos elementos componentes de la red. Seguimos, Luciano. ¿Por qué son importantes las redes? Rápidamente. Bueno, por una creciente sectorialización de la sociedad, por una fragmentación propia de la posmodernidad, porque hay una mayor pluralidad de actores, hay un aumento de los intereses en juego, y por ahí las redes pueden aportar a generar sinergias. Porque es relevante avanzar en una mayor cooperación entre Estado, sector privado y sociedad civil. Porque una red aumenta la autonomía relativa de los actores, pero también una red aumenta su interdependencia. ¿Sí? Vamos a la red con nuestros intereses propios, ¿sí? Por lo tanto, mantenemos nuestra autonomía, pero estamos abiertos al juego de la interdependencia, de la interacción. La necesidad de articular y compartir recursos distribuidos entre diferentes actores, precisamente a la interacción, a la coordinación, que es distinta a las relaciones verticales, que muchas veces predominan entre el Estado y el mercado. Y por otro lado, ¿por qué son importantes las redes? Porque hay un proceso de complejización creciente del proceso de generación de políticas públicas, entre ellas la de ciencia, tecnología e innovación, desde el reconocimiento del problema, los problemas, hasta su evaluación. Y ahí las redes pueden generar un aporte. Seguimos, ya vamos redondeando. ¿Cuáles serían las ventajas de un trabajo en redes? Bueno, dada la pluralidad de los actores que intervienen en las redes, es posible, no siempre se da, una mayor movilización de recursos. Y por otro lado, se garantiza o se puede garantizar la diversidad de opiniones sobre los problemas, y eso enriquece el trabajo, enriquece la búsqueda de resultados, de soluciones. Debido a la capilaridad que presentan las redes, esos vasos comunicantes, digamos, la definición de prioridades se puede hacer de forma más democrática y puede abarcar organizaciones de pequeño porte también, más cercanas a los que originaron los problemas.
Yo creo que esto también es interesante, digamos, ¿no? Aquí la red puede abrirse a distintas organizaciones de diferente tamaño, digamos, ¿sí? Y de distintas procedencias. Y esto desde el punto de vista del territorio es relevante. Y se integran al gobierno local, empresas de distinto tamaño, instituciones generadoras de conocimiento. Yo me pregunto también, y quizás este paréntesis lo podemos formular como una pregunta para ustedes también, ¿otras organizaciones de la sociedad civil? ¿Puede generarse un ámbito de discusión de políticas públicas sin crear una estructura burocrática más? Sin crear una estructura burocrática más. Yo creo que esto es una cosa relevante. Seguimos. Gracias, Luciano. Debido a la flexibilidad inherente a la dinámica de las redes, estas serían más aptas para realizar lo que se llama en la jerga de la política pública una gestión adaptativa. O sea, una gestión que esté conectada con una realidad social volátil de cambio permanente, como la que tenemos. Y por ser estructuras horizontales, en que los participantes mantienen autonomía, los objetivos y estrategias establecidos por la red son fruto del consenso, obtenido mediante procesos de negociación. Y vean las palabras en negrita, me parece que son claves, ¿no? Entre sus participantes, lo que generaría condicional mayor compromiso y responsabilidad con las metas compartidas y mayor sostenibilidad. Seguimos, y voy terminando. Así como hay ventajas, también hay dificultades para la gestión de las redes. Y ahí entro en algunas cosas que ustedes por ahí sugieren al final de su bitácora, ¿no? Como algunas cuestiones a seguir pensando juntos, ¿no? Las redes de política, por ejemplo, pueden presentar nuevos desafíos para garantizar la rendición de cuentas, por ejemplo, en relación con el uso de los recursos públicos, por el hecho de estar formadas por numerosos participantes. A ver, ¿quién se hace cargo del proyecto? La red, bueno, pero la red es un ámbito como un poco difuso, digamos. A ver, se hace cargo una institución y se corresponsabilizan los otros integrantes. Bueno, el desafío de garantizar la rendición de cuentas es un tema a considerar. Por otro lado, otra dificultad es que el proceso de generación de consenso y negociación, como todos sabemos, puede ser demasiado lento y crear dificultades para enfrentar cuestiones que requieren de respuestas rápidas y acciones inmediatas. Las metas compartidas no garantizan la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, ya que a veces las responsabilidades pueden quedar muy diluidas. Ah, no, pero vos te quedaste comprometido a esto y resulta que no lo hiciste, o, ah, no, esto le había tocado a aquel. Bueno, ¿sí? Seguimos. La dinámica flexible de la red, que lo veíamos como una virtud, puede terminar alejando a los participantes de los objetivos iniciales, o comprometer la acción de la red por la deserción de algunos actores en momentos decisivos. Y esto pasa, ¿por qué? Porque a mí me gusta decir, la red es como una puerta vaivén, no es como una institución tradicional, se entra y se sale naturalmente de la red. Pero a ver, en un momento nos comprometimos a algo y resulta que se salieron aquellos que se comprometieron y estamos perjudicando el logro de determinados resultados previstos. Los criterios para la participación en la red no son siempre explícitos y universales, y podemos provocar, a veces sin quererlo, marginación de grupos, de instituciones, de personas y aún de territorios. Y podemos dejar esa política pública en manos de una élite que no necesariamente representa el conjunto. Pregunta que nos debemos hacer: ¿están en la red todos los que debieran estar? ¿O la convocatoria no ha sido lo suficientemente amplia? ¿O la convocatoria que hicimos en un momento no habrá que revisarla en función de los cambios de contexto? Preguntas. Y finalmente las dificultades de control y coordinación de la interdependencia.
tienden a crear problemas de gestión en las redes. Y si no es fácil el tema de controlar, coordinar la interdependencia, digamos, ¿no? Eso es un tema que requiere habilidades de gestión y requiere la voluntad explícita de todos los miembros. Finalmente, ya para terminar, yo les dejaría para mí lo que me parece que son 4 desafíos importantes vinculados a la sostenibilidad de las redes. Y ahora sí, yo me pongo un poco a disposición de ustedes para conversar, para dialogar en base un poco a su experiencia y a lo que eventualmente pueda haberles provocado alguna de estas reflexiones. Un primer desafío, lo hemos dicho bastante, tiene que ver con los procesos de negociación y generación de consenso. Esto es clave. Seguramente muchos de ustedes que son universitarios no deben haber tenido en sus carreras ninguna materia de negociación. Digamos, eso lo vamos aprendiendo a veces en la práctica y haciendo algún curso adicional por fuera de la currícula universitaria. Los procesos de negociación, de generación de consenso, requieren de habilidades específicas, pero también de una práctica que se va haciendo en la marcha. Un segundo desafío me parece a mí que es el establecimiento de reglas de actuación. Reglas de actuación que, como decíamos antes, no son necesariamente un estatuto, una persona jurídica, ¿no? No es convertir a la red en una institución, como se hacían algunas preguntas cuando nos hablaba en la introducción Luciano. Son procedimientos generalizables que se van cambiando en el tiempo. Y esto, junto con esto, la distribución de recursos. ¿Cómo manejamos la distribución de recursos en la interacción, digamos, ¿no? Esos recursos tangibles e intangibles que maneja la red. Un tercer desafío me parece a mí que tiene que ver con la construcción de mecanismos y procesos colectivos de decisión, que va muy unido a lo anterior. Mecanismos y procesos colectivos de toma de decisiones, que no es la toma de decisión jerárquica, vertical, sino que es la toma de decisión que se va haciendo en base a ese proceso de negociación y de consenso. Y finalmente, no menor, es cómo no podemos con todo, cómo podemos ir estableciendo prioridades que vayan marcando esa agenda común, esa agenda concertada, que se hace también de alguna forma en base, digamos, al respeto por los intereses en juego, pero también a una visión estratégica común que se va cambiando en el tiempo en función de los desafíos del contexto. Bueno, yo me quedo por aquí, espero no haberlos aburrido mucho, y bueno, quedo a disposición de ustedes, preguntas, comentarios, dialoguemos un rato hasta que Luciano nos diga, se cumplió el tiempo. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta presentación, ¿no? Abrimos el intercambio. Yo rompo un poco el hielo atrevidamente, porque yo soy el más nuevo en esto, de ocupar este rol de facilitador. Por eso digo, me animo a hablar casi desde un lugar casi externo, ¿no? Porque vengo conociendo la red en estos momentos, digamos, conociendo a sus integrantes, conociendo sus nodos, charlando con ellos. Y me animaría a decir que estamos, Javier, en una especie de proceso de reflexión, porque mientras se avanzan con algunas cuestiones, estamos volviendo a mirarnos para adentro, y son cuestiones que parecen por ahí pequeñas, pero hemos resuelto, por ejemplo, hacer reuniones no en un solo lugar fijo, sino en cada una de las instituciones, habilitar la posibilidad de que los integrantes de las instituciones presenten sus trabajos, lo que están haciendo, digamos, cuestiones que parecen muy obvias, pero que a veces pasan de largo, y también de alguna manera revalorizando lo intangible que propone la red. A veces uno porta la ansiedad de generar ya un proyecto propio de la red, de generar alguna
algún trabajo puntual, específico, y no estamos valorando la importancia de que el solo encuentro, la comunicación, el hecho de generar vínculos, que nos contemos qué estamos haciendo, en qué podemos coincidir, en qué nos podemos ayudar, ya es un montón. Lo que no significa detenernos en eso, pero sí revalorizarlo y tomarlo como una plataforma sobre la cual avanzar en lo sucesivo, ¿no? Así que bueno, estábamos un poco hace estos últimos días charlando de eso, ¿no? De mirar un poco para adentro de la red y revalorizar lo que significa que exista, digamos, y que nos sigamos encontrando y que hoy en esta reunión estén muchos de sus integrantes presentes. Bien, yo Mariano, voy tomando nota de algunas cosas. Me gustaría escucharlos y escucharlas a ustedes y después en todo caso hacemos como una síntesis, si les parece. Bárbaro. Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Mariano. ¿Qué tal, Javier? Un gusto, mi nombre es Mariano Cordero, yo trabajo para el INTI hace 25 años y tuve la suerte de que el INTI me permitiera una formación en Ciencia y Tecnología y Sociedad en Quilmes. Con lo cual, mucho de lo que usted comenta del grupo Redes lo tengo metido de manera implícita en todo ese recorrido. Tuteame, por favor, Mariano, tuteame. Bueno, yo lo que me quedé con un concepto inicial que por ahí me gustaría que transmita su opinión. Esto de la complejidad que mencionó inicialmente, creo que a los rafaelinos en particular nos genera un problema con nuestra genética más activa. Se ríe porque creo que sabe a dónde voy. Sí. Nosotros como red, discutimos muchas veces esto de que no deberíamos abordar ningún problema que ninguna de las instituciones que somos parte podríamos resolver sin necesidad de la red. Entonces muchas veces nos rascamos la cabeza pensando cuáles son los problemas que deberíamos abordar que estarían en el ámbito de las soluciones que podríamos solamente resolver cuando nos juntamos. O sea, ¿qué problemas atendemos que ninguno de los que estamos participando de esto lo podríamos atender de forma individual? Y caemos en que ese tipo de problemas necesariamente se tienen que abordar con un enfoque de complejidad, porque son de otra magnitud, son de otro plazo, son de otra digamos, intervención de variables que son propias de un análisis desde el punto de vista de la complejidad. Ahora, eso nos choca directamente con la urgencia en la acción de la dinámica que tiene la política gubernamental, institucional, que tenemos todos. Es como que se choca casi con esto de que usted lo último que mencionaba, ¿no? Los resultados. Exacto. Es como que la dinámica institucional y la dinámica política requiere poder vender, hicimos esto, resolvimos esto chiquito, hicimos aquello. Y la sensación, que por lo menos en lo personal a mí me va quedando, no es una mirada de todo el conjunto, ni mucho menos, es que ya llevamos un tiempo y nos cuesta primero entender qué problemas abordar y aceptar el enfoque de la complejidad como la forma de abordarlos. Y con ello aceptar que hay problemas, como decía ahí al final, a veces no hacer o bloquear es hacer. Y eso a veces para las instituciones no es así. O para el gobierno a veces no es así. Entonces ahí entra en dicotomía la relación entre lo que es la mirada institucional y la mirada de las personas que estamos acá. Me parece que até muchas cosas, pero me parece que uno de los problemas nodales que tenemos es eso. Muy interesante, Mariano, tu reflexión, realmente. Da para mucha punta, pero me gustaría seguir escuchándolos y escuchándolas. Quiero retomar y agradecerle a Mariano, que me pareció interesantísimo. Le agregaría a eso el tema de la frustración que puede generar si no entendemos eso, ¿no?
y que puede conspirar contra, que usted también lo dijo, Javier, con el tema de alguna posible deserción o generar alguna distensión también. Exacto. Mauri. Yo sumo algunas cositas en línea con lo de Mariano. Digo, lo he escuchado a Javier en otros espacios y seguramente él va a retomar algo, pero lo que siempre nos dicen Javier y Pablo y demás son los goles en el primer tiempo, o hacer algunos goles que después te legitiman mirar en el corto plazo para después poder laburar el largo plazo. Es como a veces en esto que bien decís, Mariano, tanto en la gestión de las instituciones como de las políticas públicas, tener algunos resultados te facilitan poder caminar hacia el largo plazo. Por ahí, como vos decías, y creo que es parte de la idiosincrasia, la gente espera cosas como siempre, ya para ahora, y no entiende el paradigma de la complejidad. El desafío es cómo uno lo va construyendo en ese caminar entre que vas haciendo docencia de ese paradigma en el hacer cotidiano, ¿no? Y cómo lo vas laburando. Pero a mí me resonaban, me apunté algunas cositas que me resonaban con preguntas sin respuestas, pero por un lado, lo de las personas. Me pregunto para nuestro colectivo, ¿cómo podemos mejorar los vínculos personales no institucionales? ¿No? Y traigo un ejemplo como clarito. Personal y autorreferencial, pido disculpas por eso, pero yo la veo a la Cande acá, que está en el grupo de la red, y yo me siento más cerca de la Cande después que empezamos a ser compañeros de la maestría en desarrollo. ¿Sí? Digo, eso para mí tiene un valor muy grande, que inclusive ayuda mucho al vínculo institucional, municipalidad, Universidad Católica de Santiago del Estero. Me gustaría, hay con otras personas que estamos acá que tengo vínculos más cercanos, con otros un poco más lejanos, pero digo, como parte de la red, ponemos un poquito de energía a fortalecer los vínculos más allá del sombrero institucional con el que estamos, sabiendo que esos vínculos personales van a ayudar a los vínculos institucionales, en esto que decía Javier en su diapo. Después me quedó sonando mucho por el rol que me toca jugar desde la municipalidad, esto de redes de políticas públicas, ¿no? Y digo, me interpela más como alguien que estudia los temas de desarrollo y las políticas públicas son parte de los temas del desarrollo, si entre todos en la red estamos construyendo la política pública de ciencia y tecnología de Rafael y la región, por así decirlo, ¿no? Como pregunta. Yo tengo la sensación de que somos más gestores que constructores, muchas veces porque muchos de los que estamos sentados acá no somos el nivel decisional de nuestra organización, ¿no? Visualizo una punta, también tomando lo que dijo Javier, de que la provincia tiene una ley, ahora tiene un plan, la territorialización del plan de ciencia y tecnología nos podría poner como un faro colectivo de territorialización de ese plan y construcción de la política pública de ciencia y tecnología de Rafael y la región en función con la nación y la provincia. Me quedó la pregunta para que nos pensemos juntos cuál es el valor agregado de la red a lo que ya estamos haciendo, y esta necesidad de más clarificación sobre la discusión de la política pública de ciencia y tecnología, porque yo creo que si nos preguntamos cada uno de nosotros cuál es la política pública de ciencia y tecnología e innovación de Rafael y la región, yo creo que casi seguro todos respondemos algo distinto, o seguramente con aristas, pero todos, digo, y por ejemplo en la red no estamos charlando de eso, sino que sobre todo nos juntamos a coordinar, gestionar y demás, pero no estamos discutiendo la política. Nada, eso. Muy bien, gracias, Mauri. Excelente. Nati. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola Javier, ¿Cómo un estás? placer, como siempre, escucharte. Bueno, solo algunos comentarios relacionados a lo que fueron diciendo Mariano, Mauri, esto de la complejidad y de hacer o no hacer, digamos.
que por ahí es un tema que siempre sale en relación, digamos, cuando charlamos cuestiones, no solo de la red, sino algunas cuestiones institucionales también. Que es algo, digo, que me preocupa en el sentido que ¿cuál sería el equilibrio más adecuado entre abordar los temas complejos e ir mostrando algunos resultados y algunos pasitos o algunos avances en algunas cosas, porque creo que eso también, o no mostrar resultados o no mostrar acciones, lo que hace es que los que participan de la red o del espacio como que se vayan, no sé, desmotivando o diciendo, bueno, participo acá, pero siempre charlamos y no avanzamos en nada. Creo que hoy faltan, y en la reunión que tuvimos la semana pasada, pasó lo mismo, faltan varios actores, y creo que no es ocasional, digamos, que falte gente. Yo creo que también esto de no poder avanzar en cosas concretas o mostrar resultados, qué sé yo, es como que afecta a la participación de los integrantes de la red, en el sentido que tengo 20.000 cosas para hacer, y bueno, la verdad que a esto, y ahí lo ato con el valor agregado de lo que aporta la red a mi trabajo y a mi institución. Entonces, bueno, en concreto es, ¿cuál sería el equilibrio, según tu opinión, Javier, en esto de hacer y hacer en la complejidad, digamos, porque estamos inmersos en un contexto, en un mundo complejo, y bueno, eso. Bien, Nati. Bueno, estoy tentado como a tirar algunas ideas ahora para, por supuesto, para seguirlos y seguirlas escuchando, ¿no? Dani, Para tenías que... ahí una pregunta, ¿no? Una consulta. Dale, dale. Hola, bueno. Daniel, dale. Agregándole un elemento más a la complejidad. El otro día, charlando con Pablo, cada tanto nos reunimos con Pablo, un poco para Pablo Costamaña, ¿no? Para Sí. reflexionar un poco. Praxi está haciendo como un trabajo de acompañamiento al trabajo que hace la agencia, hacer ese tipo de, diríamos, la charla técnica, ver un poquito cómo venimos, parar la pelota. Y en este tema de la red y la articulación público-privada, porque entiendo que la red surge, digamos, de un proceso de articulación público-privada, donde, más allá de todas las cosas que se fueron haciendo, son las personas las que estamos vinculadas, eso está claro. Y hablábamos, y Pablo tiene una idea que me parece muy buena, que es como agregarle una dimensión más al tema de la red. Generalmente a la red la dibujamos en una hoja con la interacción entre los nodos, pero no tenemos las capas, o sea, agregarle una dimensión que sería las capas del poder, digamos, cuando hablamos de poder, hablamos de en qué capa de poder estoy dentro de la organización. Entonces podríamos hacer como una especie de mapa tridimensional, ubicando además a las personas en qué nivel del poder de la organización en la cual está, lo puede... Entonces, ahí aparecen elementos diferentes entre las instituciones que tienen algunas personas en niveles un poco más altos o más bajos. Entonces, se van produciendo... Yo fui ayer a los 50 años de la UTN. Nosotros con UTN tenemos un trabajo articulado muy importante, no es una crítica, digo, ni siquiera se mencionó, digamos, la dimensión institucional de algunas instituciones hace que se invisibilice un montón de cosas que se vienen haciendo, ¿no? Convenio, trabajo con diagnóstico, con empresas, es decir.
Y pasa lo mismo con algunas instituciones que cuando en el máximo, digamos, en el máximo nivel, hay muchas cuestiones que están invisibilizadas, pero que fueron logradas gracias al trabajo articulado de la red y demás, y que no se hicieron. Digo, esta cuestión del egoísmo que tienen las instituciones por aparecer cuando celebran algo, festejan algo, o tienen algo que contar, son ellos, y muchas veces no le ponen la dimensión al resto de la red o de lo que se trabajó con la red. Entonces, digo, agrego esto porque me parece que a veces los esfuerzos a veces se dan en una capa y Claro. solamente cuando interaccionamos, ya sea para arriba o para abajo, se van dando diferentes resultados, ¿no? Esta es una reflexión que me parece que es interesante, no sé, la tiro porque además lo charlamos con Pablo y me pareció que, a mí por lo menos me aclaró, es como que me ubicó en qué lugar estamos cada uno de los que estamos en la red, ¿no? Sí. No es lo mismo nuestra relación con el INTI, donde claramente, digo, INTI y Aplicar están, digamos, están en el máximo nivel, digamos, casi en el máximo nivel de decisión, están involucrados en una red, en varias, digo, y ahí es donde aparecen resultados diferentes. Porque trayendo esto más allá de la red, el CENTEC, por ejemplo, es el resultado de un trabajo en red. Si no hubiera sido así, no estaríamos hoy teniendo un centro de servicio, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bien, interesante, Daniel. Gracias. No sé, Luciano, si hay alguien más, o puedo hacer como una pequeña entradita acá con alguna... No, dale, Javier. A ver, les agradezco, la verdad que han salido, realmente no voy a poder responder o reaccionar a todo, pero digo, es interesante los elementos que ustedes agregaron, ¿no? Y yo creo que en este momento que dice Luciano, que están como mirándose un poco para adentro, con las reuniones están en cada una de las instituciones, como reflexionar sobre la plataforma para poder seguir avanzando. Yo creo que acá la provocación que nos hace Mariano inicialmente, ¿no? Con esta idea de cómo los rafaelinos miran la complejidad, digamos, ¿no? Y un poco con la idiosincrasia rafaelina, digamos, ¿no? Y yo me sonreía porque, bueno, de alguna manera he estado en varias oportunidades en Rafaela y que tengo un gran cariño por la experiencia que ustedes están llevando adelante en muchos campos. Me parece que siempre es muy grato para mí charlar con ustedes sobre estas cosas, ¿no? Yo creo que de alguna manera esto que plantea Mariano es una de las cuestiones que hacen a ese equilibrio que Nati planteaba, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio, decía Nati, más adecuado entre lo complejo y nuestros avances, resultados, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un equilibrio inestable. Y es en ese equilibrio inestable que tenemos que funcionar, Esa es la mala noticia que tengo para darle por la experiencia de uno. Hay que funcionar en un equilibrio inestable, Mariano. ¿Por qué? Porque la política institucional, que es un poco lo que vos planteabas, va a estar mirando siempre, de alguna manera, más el corto plazo, el resultado del partido. Y nosotros nos estamos ubicando siempre en la previa, en el primer tiempo, y después miramos el segundo tiempo. Es decir, disculpen porque yo, como soy futbolero, uso metáforas futboleras. Entonces, esa es la diferencia entre la mirada del corto plazo, que no podemos olvidarla, porque necesitamos gritar los goles, no solo hacerlos, gritarlos. Y eso es un desafío para la red también en su estrategia comunicacional, que no lo charlamos hasta ahora, pero me parece importante. La estrategia comunicacional es parte de la red, mis queridos amigos y amigas.
Digo, yo creo que esa es una cuestión que seguramente puede ser un tema de agenda para ustedes, para seguirla charlando, digamos. ¿Cómo están encarando la estrategia comunicacional de la red hacia adentro de ustedes mismos, en esas capas que planteaba Daniel, y estoy sumando cosas, porque ahí me parece interesante esta idea, cómo estamos llegando a las distintas capas de poder en las instituciones, al sistema de toma de decisiones, no solo de la red, sino al sistema de toma de decisiones de cada institución y personas que están en las instituciones. ¿Por qué? Porque hay que generar alianzas no solo institucionales, sino alianzas personales. Y la gestión de proximidad permite eso. Y ustedes están trabajando en un marco de gestión de proximidad. Y la gestión de proximidad la hacen las personas, no solo las instituciones. Entonces, estoy tomando cosas de varias intervenciones, pero me parece que acá finalmente hay una cuestión. Mariano lo expresaba cuando decía, hicimos esto, resolvemos esto. Esto también tiene mucho que ver con la cuestión de la política partidaria, digamos, ¿no? Es decir, necesitamos mostrar éxitos de corto plazo, digamos, ¿no? Y las instituciones a veces funcionan también así, ¿eh? Y mirar el mediano y el largo plazo implica un cambio de cultura institucional, pero también ese cambio de cultura institucional tiene que permear en una manera de hacer las cosas, repito. Y a mí me parece que ustedes nacen como red, como una cuestión que a mí me parece relevante. La red es parte del plan estratégico, Rafaela, Daniel, ¿no? Es decir, y eso no es menor, eso no es menor. ¿Por qué? Porque estamos construyendo estrategias que van en línea con una visión del territorio. La red no es solo un ámbito donde confluyen miradas sectoriales, sino que es un ámbito que funciona desde un enfoque territorial, estratégico. Y eso es relevante, digamos, para de alguna manera seguir funcionando en ese equilibrio inestable, y perdonen que use esa expresión, pero me parece que puede ser gráfica para decir cómo operar en esto, pero ese equilibrio inestable yo lo hago con una mirada estratégica que implica una visión compartida. Ustedes me pueden decir, bueno, Javier, pero ¿quiénes comparten esa visión? Algunos. Bueno, pero ya hay un acumulado ahí, hay un acumulado. Y hay en ese sentido una experiencia que es propia de esa idiosincrasia, de esa identidad cultural rafaelina, que me parece que es un plus en el cual ustedes tienen que pararse como para decir, bueno, esta red que funciona en un equilibrio inestable tiene por detrás, tiene un marco, que es el plan estratégico, digamos, y en ese marco nosotros vamos tratando de construir una mirada que grita los goles en el corto plazo, pero no pierde de vista que hay que transitar el mediano y largo plazo para consolidar un proceso que lleva su tiempo. Y en ese tiempo hay que aprender no solo de lo que podamos lograr, sino de los fracasos que podemos haber tenido o tendremos para adelante el camino, de las dificultades, si ustedes quieren, para no usar la palabra fracaso, que es muy fuerte, pero de las dificultades para poder transitar. Entonces yo diría que, y resumiendo en esto, a ver, las redes de políticas públicas, en este caso de ciencia y tecnología, apuntan también a un campo novedoso, a un campo que no tiene demasiada trayectoria tampoco, pero que ustedes de alguna manera, desde una mirada territorial, están innovando en el sentido de que consolidar este espacio, digamos, les permite pensar
como instituciones y como personas, digamos, en programas, en proyectos, que seguramente en términos del plan estratégico va a alimentar fuertemente, digamos, el proceso de desarrollo territorial de Rafaela y de la región. Lo que yo simplemente concluiría diciendo es que acá me parece que en esta primera reflexión que surge de la mirada de ustedes, Mauri decía, somos más gestores que constructores de políticas públicas. A ver, yo creo que es importante que no dejen de lado el valor de la investigación, de la generación de conocimiento sobre lo que ustedes están haciendo. No se queden solo en la gestión de la coordinación, en la gestión del intercambio, porque si ustedes se quedan solamente en la gestión del intercambio, probablemente la red agote sus posibilidades, digamos, de innovación. Y el componente innovación pasa por fortalecer la capacidad de investigación, de generación de conocimiento, hecha por ustedes mismos o hecha en acuerdo con otros. Ahí creo que hay un tema que yo les diría, no lo dejen de lado, me parece absolutamente relevante eso. Y ustedes son, entre otras cosas, también gente que representa universidades, instituciones generadoras de conocimiento y de innovación, representan al INTI, representan al INTA. Bueno, creo que ahí hay que darle un espacio a eso para, como dice Mariano, no quedarnos en el hicimos esto, resolvemos esto, sino que pensamos esto, pensamos esto para adelante. Y ahí creo que hay una apuesta y un desafío bien lindo, bien interesante. Eso. Es maravilloso cómo se van hilvanando, ¿no? Algunas cuestiones casi mágicamente. Pensaba, digo, cuando decís, Javier, apostar a la generación de conocimiento, esa generación de conocimiento implica una dedicación de tiempo. Esa dedicación de tiempo implica, a su vez, que la persona que le va a dedicar tiempo esté habilitada por la capa superior, que decía Dani, de cada institución, y que esa capa superior de cada institución, para habilitar, es necesario que le lleguemos comunicacionalmente y podamos gritarle ese gol no solamente hacia la sociedad, sino hacia el interior de las instituciones en las capas superiores. Por lo cual termino concluyendo que el tema comunicacional y poder generar como una especie de autoestima de la red, digamos, que esté revalorizada no solo hacia adentro, sino en las demás instituciones, termina siendo fundamental, ¿no? Porque una red bien valorizada implicaría mayor legitimidad, y a mayor legitimidad, más legitimidad le dan a los partícipes desde arriba de cada institución para poder darle tiempo para generar conocimiento y a su vez retroalimentar la buena imagen de la red, digo, cómo se van hilvanando las cosas, ¿no? Buenísima síntesis, Luciano, buenísima, me parece. Bárbaro, excelente, excelente. Sí, yo creo que por ahí hay una pista interesante para seguir explorando, ¿no? Yo la verdad que me parece fantástico. Miren, yo vengo del desarrollo territorial, ya me estoy jubilando, pero digo, en esta cosa, y por ahí en este último año y medio, me he metido en esto de la ciencia y la tecnología porque de rebote terminé formando parte del equipo técnico que estuvo trabajando en la ley, y estuve un poco también vinculado con algunos de los proyectos que surgieron de ahí, entre otras conocer un poquito este famoso centro del agua que se armó por la crisis hídrica de acá, ¿no? Y uno, claro, cuando se mete en estos temas que son nuevos para uno, empezás a leer, empezás a ver cosas, y te das cuenta que, una vez más, combinar una red que articule la gestión del intercambio, la gestión de los vínculos personales e institucionales, no alcanza. Necesita alimentarse fuertemente por conocimiento,
por capacidad de innovación. Y eso implica que haya que conseguir recursos, como vos decís, Luciano, para eso. Bueno, ustedes, el CONICET forma parte de la red de ustedes, las universidades bien. Bueno, ver un poquito ahí cómo negociar determinados recursos para, insisto en el último punto que yo les decía en el PowerPoint, para las prioridades que ustedes definan, para las prioridades que ustedes definan. Y yo creo que esa prioridad tiene que estar en una agenda articulada con el plan estratégico rafaelino, y ahí me parece que hay un punto clave. No pueden ser cuestiones separadas, la red tiene que estar articulada con el plan estratégico. Ustedes lo saben, no les estoy diciendo nada nuevo, pero me están provocando a mí también para pensar con ustedes, porque casi que me siento parte a esta altura de lo que ustedes van construyendo, ¿no? Entonces, me entusiasma, me alimenta a mí mismo para la reflexión. Cuando Luciano me planteó esto, yo digo, ¿qué les voy a decir yo si yo no sé mucho de ciencia y tecnología? Bueno, pero me provocaron para leer algunas cosas, para repensar. Digo, a ver, eso me parece que es la savia para seguir alimentando un poco la reflexión. Yo la verdad que los animo, los estimulo para que sigan adelante, porque me parece que la propia integración de la red es muy potente, tiene mucha polenta para seguir caminando. Bueno, disculpen. Una cosita que me surgió, no sé si hay tiempo todavía, Luciano. Claro que sí, disponen ustedes del tiempo, no hay problema. Yo también soy un poco futbolero, Javier, y me quedé con ¿cómo es que se llama? El paralelo que hizo con los goles, ¿no? Yo, como le decía hace mucho tiempo que estoy en INTI Si sos de Boca estarás entusiasmado, Mariano. No. Soy atlético, con lo cual, de Atlético Rafaela, con lo cual tenemos unos problemas gravísimos. Mirá. Ya. Estamos mirando la tabla para abajo más que la tabla para arriba, así que con eso digo todo. Está bien. Estás en la capa complicada, dijera Daniel. Sí. Muy poca complejidad, ahí hay solo resultado. No, solamente esto de que por ahí con el tiempo, cuando uno arranca algo, y más un espacio como este, y sobre todo gente que se suma recientemente, coincido con Nati en la sensación de desazón, en la falta de concreción de goles, ¿no? Pero cuando uno, por lo menos en mi experiencia, se va poniendo viejo, dejamos de mirar los partidos y empezamos a mirar el campeonato. Claro. Y cuando el campeonato no llega, es donde uno se pone mal. Yo el otro día miraba la imagen de Messi cuando gana en el 2014 el premio Mejor Jugador, que casi que lo quiere tirar al premio porque no le sirvió de nada ser el mejor de todo y no haber ganado. Y yo creo que a la gente que se suma hay que transmitirle cierta necesidad de paciencia para poder atender los problemas que realmente nos van a hacer ganar campeonato. Me parece que por ahí va también un rol nuestro con la gente nueva, que hay que tener cierta paciencia. Porque además el armado de la red no es algo que, como se dijo, si bien surgió de esta idea de plan estratégico, hay que decirlo, fue iniciativa de 2 o 3 personas que tomaron el tema y lo llevaron adelante. No hubo ninguna institución que pidió armemos esto. Hay que decirlo, Natalia y en aquel momento Emi Hidalgo la tomaron al tema y lo empezaron a rosquear y bueno, y acá estamos. Pero digo, y también como ejemplo, el último plan estratégico de Rafaela tuvo mucho problema para atender los problemas que había que atender, porque eran muy distintos del anterior. ¿Recordás, Dani? Cuando hablábamos esto de que el plan estratégico, el PER, tenía que definir cuestiones de infraestructura y era mucho más fácil que definir los intangibles que tenemos hoy como desafío para adelante. El último plan estratégico de Rafaela tuvo ese gran problema, que había que tratar la complejidad con los tiempos de la política, y no se pudieron desentrañar. Hoy yo creo que, entonces, que el paradigma de lo que había en los 90 no se puede repetir, digamos, estamos en otra. Hoy es muy difícil armar un plan 360 grados, digamos.
y pensar digo, me parece que va más por el lado de planes estratégicos, atendiendo cada uno de los temas con algún nivel de vinculación para los temas transversales. Lo que a mí me parece también es que nosotros, que podemos discutir, que tenemos la posibilidad de formarnos, de trabajar en estos temas, que no nos comamos la galletita de que porque estamos avanzando en cuestiones concretas, estamos resolviendo el campeonato. Podemos hacerlo con un ánimo de no perder jugadores, con un ánimo de validar internamente, pero no estamos atendiendo el campeonato. Estamos ganando, como viste, dicen a veces, paso a paso. Y ganamos pequeños partidos, hacemos pequeños goles, pero no nos comamos la galletita que de esa manera vamos a estar atendiendo los problemas que son más graves y que por formarnos como red, por conformarnos como red, y no atender problemas que podríamos atender de a uno, o sea, de a uno de cada institución, dejamos de atender. O sea, si no atendemos esos problemas, los campeonatos no los vamos a ganar. Y ahí está esto de que cada persona que forma parte de esto tiene que entenderlo eso. Porque podemos hacer cosas puntuales por necesidad institucional, por necesidad de validarse, por necesidad de que los nuevos sientan eso, pero decididamente en mi experiencia, si no ganamos los campeonatos, nos vamos a sentir como Messi con la copa del mejor jugador del Mundial. Yo voy a hablar parado desde la agencia de desarrollo. Para nosotros es una razón de existir, digamos, esto de pelear por sostener, digamos, darle más estabilidad a todos estos procesos, de articulación público-privada, además. Es una batalla cultural que no sé si termina. No sé si tiene un principio. Perdón, tengo el perro que está insoportable acá. Estoy con albañil. Está de acuerdo contigo. Lo que pasa es que conociéndote ya debe estar cansado de escuchar cuestiones territoriales, algo que quiero opinar ese perro ya. No, bueno, pero es decir, yo creo que es una batalla cultural, una batalla que va a llevar mucho tiempo y que además la idea es que vaya llegando a las capas, ¿no? Si estamos en yo me compré, digamos, el modelo de capa porque me parece que la batalla, es decir, esto es una mejora continua. Nosotros, digo, en una empresa, cuando vos trabajás, sabés que nunca llegás a la meta final, sino que siempre hay cosas para mejorar. Bueno, en el caso de la agencia es muy particular, porque nosotros estamos en ese rol. Diferente a una universidad que tiene que... O sea, cada una de las instituciones tiene su propio negocio, digamos, ¿no? Tiene su propia unidad de negocios, o varias, y las tiene que hacer funcionar, y ahí me parece que está la cuestión de que, bueno, la institución tiene sus propios intereses, obviamente. Ahora, la idea es ver cómo la red ayuda, cómo la red permite innovar, que la información fluya, que las instituciones puedan articular, y esa es una lucha permanente. Cuanto más arriba logremos llegar, digamos, cuanto a la capa más alta lleguemos con este esquema, seguramente vamos a ir ganando el campeonato, o por lo menos en un nivel, digamos, de decir, bueno, estamos entre los primeros 4, qué sé yo. Está bueno. Miren, yo creo que la red no necesariamente tiene que competir con las instituciones. La red se complementa con las instituciones. Y de alguna manera, lo que la red define de alguna manera es ese campo donde, de alguna manera, el valor agregado de la red, el valor agregado de la red es aceptado lo más globalmente posible por el conjunto de las instituciones, digamos. Y ese es el camino, me parece. Y me provoca, Mariano, cuando dice lo del campeonato, lo del paso a paso. Mis alumnos a veces se ríen porque yo siempre digo, construir desarrollo territorial implica las 3 P: proceso, paciencia y perseverancia. Digo, esas 3 P van unidas de alguna manera a que por ahí en ese proceso, que es mirada de mediano y largo plazo, y bueno, hay que hacer los goles y gritarlos en el corto plazo también. Y acá viene lo de la estrategia comunicacional y todo esto que hablábamos, ¿no? Digo, entonces, yo creo que por ahí hay una pista interesante
para que ustedes puedan seguir dialogando, digamos. Y bueno, ya nos comeremos un asado en Rafaela cuando vaya por allá y lo hacemos, lo hacemos mejor. Javier, una cosita nada más. Con un postre de dulce de leche y lo light. Me encanta. Dale, Luciano. No quiero robar más tiempo porque seguramente estás con 1000 cosas, pero ¿cómo le pones cuerpo a lo que dice Mariano? ¿Cómo le ponemos cuerpo a pensar en el campeonato? Tenemos que trabajar en una agenda estratégica paralela a la gestión diaria. Yo creo que a mí me parece interesante el camino que vos proponías al inicio, Mariano, porque también estas cosas se hacen con gestos, se hacen con las reuniones que vos proponés en cada institución, digamos, ir anotando en esa agenda estratégica aquellas cosas que a juicio de ustedes hoy son prioritarias, pero esas prioridades definirlas también en el diálogo con las capas institucionales que planteaba Daniel a raíz de la conversación con Pablito, ¿no? O sea, que se vaya como generando un diálogo ahí interesante que permita de alguna manera que ustedes puedan ir definiendo, identificando esas prioridades, digamos, e irlas construyendo en este caminar de equilibrio inestable, para seguir usando la palabra que por ahí me gustó, no la tenía prevista, pero ustedes me provocaron, la voy a incorporar. La voy a incorporar. Y yo creo que esa me parece que es un camino, ¿no? Capaz que es un buen momento para que ustedes revisen esa agenda, la hagan dialogar siempre con el plan estratégico de Rafaela, me parece que es importante, pero que hagan una vueltita de tuerca también con cada una de las instituciones, con las capas institucionales, para que se alimente también este ejercicio de identificación de prioridades. Y a ver, yo creo que en esto es muy importante no perderse en la inmensidad de cosas que se podrían hacer, sino que definir 2, 3 prioridades, no más, que a juicio de ustedes les permitan de alguna manera obtener resultados también en el corto plazo, porque eso motiva, eso alimenta la red, eso permite que de alguna manera la brasa siga encendida, ¿no? Y yo, permítanme que los provoque una última cosa. Los integrantes que hoy forman parte de la red son quienes deben seguir formando parte de la red a futuro, o tenemos que revisar un poquito también eso, digamos. No sé, hoy no habrá quizás que pensar en que alguna cámara forme parte de la red, o alguna organización de la sociedad civil que no está ahí y que por ahí tiene preguntas, tiene demandas, que tiene acumulación, que pueda permitir también hacer un aporte a esa agenda. No sé, se las dejo picando, capaz que no, capaz que sí, pero no lo puedo definir yo, eso lo tienen que definir ustedes, ¿no? O quizás no en este momento, es un momento de, como decías vos, Luciano, de seguir mirando un poquito hacia adentro, revisar, dejar esta pregunta para resolverla más adelante. Simplemente eso. Fabulosa interpelación, Javier, para cerrar. Nos va a quedar resonando. Bueno, yo no quiero, la verdad que esto da para charlar muchísimo más, aparte es